ya está con nosotros esta mañana doña Amalia García Medina. Doña Amalia, no sabe el gusto que me da verla, aunque sea a la distancia. Quisiera abrazarla, pero pues no se puede en estos momentos. Gracias por haber aceptado esta invitación. Querido Jorge, de verdad que es una enorme alegría que nos podamos ver, porque lo recuerdo a usted siempre con una enorme iniciativa, pensando en el país. Usted es un hombre que ha sido formado por una familia, por su padre, a quien lo tengo en mi corazón, de verdad, con mucho cariño, pensando en qué se puede hacer para que México sea una nación en la que sepamos que nuestros hijos, que quienes vienen, tienen futuro. Entonces, una alegría, también mucho cariño. Gusto en saludarlo. Muchas gracias, doña Amalia. Y bueno, pues estamos viviendo momentos importantes en la historia, no solamente en México, sino en el mundo. Esta pandemia vino a evidenciar carencias sociales, vino a evidenciar que no necesariamente hablamos de países en vías de desarrollo, sino en países de primer mundo o que se dicen de primer mundo, han manifestado carencias de salud, carencias de falta de valores, y esta pandemia vino a sacudirnos como sociedad a todo el mundo. Y yo quisiera aprovecharla, doña Amalia, si me permite, vamos a dividir esta charla en tres partes. La primera, primero conocer a ese gran ser humano, a esa niña que nace en el estado de Zacatecas, en esa tierra bendita. Yo traigo media sangre zacatecana por mi padre, bien lo comentó. Que nos platique un poquito quién fue Amalia García, dónde nace, quién es ese ser humano que la forma y es lo que es hoy el día de hoy. Muchas gracias. Qué bueno que podamos compartir recuerdos, porque lo que uno es parte de lo que lo formó. Y lo que nos ha formado son nuestro entorno, nuestras amistades, nuestra familia, nuestra tierra. Y cuando digo nuestra tierra y hablamos de Zacatecas, tal vez vale la pena que recordemos el lema del estado de Zacatecas. En un estado semidesértico, con poca lluvia, en donde salir adelante para cada persona es un reto formidable. Y el lema de Zacatecas es: el trabajo todo lo vence. En esa tierra en donde el lema es el trabajo todo lo vence, en donde, como se dice, hay que sacarle agua a las piedras, la vida es tan fuerte. Yo me formé en una familia de clase media, mi padre un profesionista que además fue gobernador del estado, pero muy convencido, finales de los años 50, de que sus hijos, sus hijas, teníamos que formarnos en la escuela pública, que si el Estado era responsable de la educación, entonces los hijos del gobernador tenían que ir a la escuela pública. Estudié desde el kinder, luego la primaria, ya siendo mi padre gobernador, en la escuela anexa a la normal. Y entonces el entorno era un entorno en el que convivíamos las niñas y los niños de Zacatecas. Algunas de mis compañeras eran hijas de mineros, y cuando digo hijas de mineros quiero decir quienes se metían a la mina, estaban en el riesgo, en la batalla por sacar esa riqueza de las entrañas de Zacatecas. Igual que el entorno era convivir en un ambiente, yo recuerdo, de mucha libertad y de mucha seguridad. En la casa nos preparaban nuestra lonche, como le decíamos, como le decimos allá, nuestro lonche lunch, en este Spanglish que hablamos en el norte y en Zacatecas, y nos íbamos caminando. No había alguien que nos llevara, había mucha libertad para los niños, para las familias, pero al mismo tiempo, algo que a mí me llamaba la atención era las giras que realizaba mi padre por el estado. Y de 7 hermanos, de una familia muy numerosa, yo siempre me pegaba y quería ir a esas giras que realizaba mi padre. Me iba junto con él, eran giras que duraban 2, 3 días, porque era recorrer distancias gigantescas, no había carreteras, autopistas modernas,
Y recuerdo haberlo visto a él sentado durante horas y horas, escuchando a la gente, atendiendo a la gente del Estado con un enorme cariño, con un enorme respeto, poniéndoles atención. Y esa es una de las cosas que a mí me marcó. Y aunque parezca algo que increíble, algunos dirán eso no puede ser, tengo en la memoria mientras nos preparábamos para salir y yo pegada queriendo ir a una de estas giras, preguntarle a mi padre que qué era la política, porque oía la palabra política todo el tiempo en la casa. Y entonces esa palabra que le digo, algunos dirán que me la invento, pero la tengo grabada y veo incluso ahora en este momento a mi padre decirme, política es servir a la gente, política es servir a la gente. Y bueno, hubo momentos fuertes durante el gobierno de mi padre, que yo los viví directamente. En 1959, estaba yo en la primaria, era una chiquita, pero decide el presidente Adolfo López Mateos implementar los libros de texto gratuito. Y fue una batalla tremenda porque el monopolio de la producción de libros escolares, de textos escolares, los tenía la iglesia. Entonces empieza una batalla política en todo el país muy intensa y mis compañeras me decían, oye Amalia, tal vez ya no vamos a jugar contigo porque mis papás dicen que los libros de texto son comunistas y que tu papá es comunista. Y entonces ver en las bardas de la ciudad las pintas diciendo cristianismo sí, comunismo no, no a los libros de texto gratuito. Y yo llegué a una conclusión y dije, bueno, pues si mi padre es comunista, pues entonces los comunistas son buenos. Yo lo veía trabajando, lo veía acercándose a la gente, lo veía recorriendo los caminos, agotado, pero muy entusiasmado de la cercanía con la gente. Entonces, son de las cosas que lo marcan a uno. Por un lado, la enseñanza en escuela pública, conviviendo con niñas y niños de Zacatecas, sin distingos, sin una diferencia de clase, y además este tipo de batallas, los recorridos de mi padre por el Estado, son parte de la formación. Posteriormente, él entró al Servicio Exterior Mexicano, fue embajador durante más de 15 años y yo, igual que mis hermanos, mi madre, lo acompañamos en buena parte de este recorrido por el mundo. Yo me separé antes porque dije, me quiero regresar a México, pero ese recorrido fue también muy importante en mi formación. Lo que me hizo ver es que las maneras de percibir la realidad, la vida, el mundo, hasta las comidas, el lenguaje, eran muy diversos. Y el respeto por la diversidad, por la pluralidad, por las maneras de comportarse, también eso fue parte de mi formación, el ver a las distintas, a los distintos, y nosotros éramos los distintos también, los que llegábamos de fuera, con respeto. Además de un estado con migrantes como es Zacatecas, en donde somos los otros o las otras en Estados Unidos, los que llegamos de fuera. Entonces, esa formación, sin tenerla racionalizada, pero también fue parte de mi entorno, el ver la diversidad y la pluralidad, bueno, también ver mundo, el recorrer parte del planeta, fue parte de la formación, aprender inglés desde muy pequeña en Filipinas, vivimos en Filipinas. Mi padre fue representante de México ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, después estuvo en Guatemala, o estuvimos en Guatemala. En Guatemala, cuando llegamos, había toque de queda porque había un gobierno autoritario, la represión, a las 6 de la tarde todo se silenciaba. Después nos fuimos a Filipinas, ver Oriente, entrar a la escuela, a aprender inglés al día siguiente que llegamos, a tener que aprenderlo porque o lo aprendíamos o no nos comunicábamos con el resto de las compañeras en la escuela. Y fue muy intensa esa presencia en Filipinas porque había bases militares norteamericanas ahí, estaba la guerra de Vietnam, y mi identidad, y seguramente que la familia, los comentarios, mi padre, mi madre, también lo introducían,
de decir cómo la potencia más grande del planeta está atacando a un pequeño país, a un pequeño país. Y ahí veíamos cuando salíamos a comer en la calle, en el entorno, a una parte de los soldados que estaban en la guerra en Vietnam, y muchos de ellos eran de origen mexicano, los mandaban a la guerra. Entonces eso también me marcó. Y luego mi padre es enviado a Polonia. Llegamos unos días antes de que se cerraran todas las comunicaciones porque la Unión Soviética acababa de entrar con sus tropas a Praga. Era 1968. Había un movimiento estudiantil intensísimo en todo el planeta y también en Europa, en Polonia, en Francia, el mayo del 68, pero en el caso particular de Polonia, la característica es que esta entrada de las tropas y la irrupción de la sociedad y de los jóvenes se da cuando en el propio Checoslovaquia, el gobierno que estaba ahí había decidido con Dubček una transición, como llamaban, un socialismo de terciopelo, es decir, un socialismo democrático, un socialismo no autoritario, un nuevo rostro, un rostro humano para el socialismo. Pero Dubček fue aplastado, entran las tropas y acaban con este intento de darle al socialismo esta cara, este rostro humano, este socialismo de terciopelo. Todo esto me marcó. Yo era casi una niña, una jovencita de 13, 14 años, pero de cualquier manera, el impacto primero de ver la alegría en Varsovia de los jóvenes, escuchar, saber que se cerraron todas las comunicaciones, la tensión que se vivía en esos momentos porque no se sabía cómo podía evolucionar esto y aunque nosotros estábamos en Polonia, de cualquier manera, y estaba el movimiento de 68, escuchábamos a las personas mayores, incluso quienes trabajaban ahí en la embajada, hablar de lo que había sido la experiencia de la Segunda Guerra Mundial cuando ellos eran niños. Entonces, viviendo toda esta tensión, saber de este golpe, pero al mismo tiempo, algo que me impactó en Polonia es que en las escuelas públicas, prácticamente todas eran públicas, había una actividad cultural muy intensa. Nuestros compañeras y compañeros hablaban varios idiomas, para ellos era natural, había un goce de la cultura, de los conciertos, del ballet, de la ópera, muy intenso y era parte de la actividad cotidiana. Y prendiendo las noticias en una ocasión, veo que entran en las noticias, se ve la imagen de los tanques entrando al Zócalo de la Ciudad de México. Y entonces yo les dije a mis padres, les dije, yo me quiero regresar a México, yo quiero vivir en México, quiero estar en México. Y finalmente ellos dijeron, está bien, tiene que vivir su propio país. Y entonces me regresé a Zacatecas a vivir en la casa de unos tíos, a estudiar la preparatoria y ahí llegando, bueno, con todo lo que había visto, vivido con este impacto, empezamos a participar activamente en la vida política de la universidad, dando la batalla para que cambiara el plan de estudios, para que hubiera normas que pusieran en el centro la elección democrática, así lo planteábamos y sigue siendo la misma forma la que subsiste hasta ahora en la Universidad Autónoma de Zacatecas, que hubiera participación de los estudiantes, de los maestros y de los trabajadores en la elección del rector y también de los directores de las facultades académicas. Fue una gran batalla y mientras en otros estados de la República la lucha por una universidad democrática, se llamaba, el objetivo, lo que se planteaba en ese momento era una universidad crítica, democrática y popular. Bueno, eso recorría el país en esos momentos, pero en otros lugares hubo represión, en Nuevo León, en Sinaloa. En cambio, en Zacatecas, el gobierno del estado y quienes tenían la conducción de la universidad dijeron, pues sí, hace falta un cambio de plan de estudios. Y bueno, finalmente accedieron a que también
cambiara la forma de decisión del rector, que no fuera la designación del gobernador, sino que hubiera elecciones ponderadas en las que participaran estudiantes, que participaran maestros, que participaran los trabajadores. Le digo, sigue siendo el método actual en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo además me había postulado en la preparatoria para ser consejera universitaria. Algunos de mis amigos me dijeron, Amalia, ¿cómo te inscribes si las mujeres no pueden ganar elecciones? Yo dije, ¿cómo que no podemos ganar elecciones? Y fui a la batalla y fui consejera universitaria en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y junto con mis otros amigos, compañeros, que formábamos un grupo muy activo, bueno, impulsamos estas reformas. Fue una época realmente extraordinaria. Había muchas esperanzas de cosas que cambiaran, de cambios. Y luego empezamos a decir, bueno, pero aquí quiénes están luchando también por cambiar el país. Porque yo había vivido, como le decía, en otros países, y al llegar a Zacatecas algo que me impactó fue ver también la pobreza en un estado donde salir adelante es tan duro, como hemos comentado, como sabemos, como usted lo conoce, sin agua, en donde cada vez que llueve es una alegría. De niños salíamos a mojarnos, a disfrutar el agua por esas sequías prolongadas tremendas. Y bueno, estas diferencias a mí me sacudieron mucho. Yo había idealizado a mi país. Cuando veo en la televisión la entrada del ejército al Zócalo, eso para mí fue algo que muy fuerte, me cimbró. Y luego, posteriormente, llegar a Zacatecas con la ilusión de mi estado y ver, constatar la pobreza. Los ojos que yo traía eran ojos que me permitían ver de otra manera a nuestra tierra, a nuestro país. Y yo dije, no estoy de acuerdo. Era una etapa de insurgencia estudiantil, de crítica, de reclamo, y empezamos a decir, es que esto tiene que cambiar. ¿Con quiénes? Bueno, y empezamos a oír que había dos comunistas en el estado. Dijimos, bueno, pues tenemos que localizarlos, a ver qué están planteando, porque parecía que eran gente extraordinaria. Los localizamos. Uno era Chon Castro, un viejo minero en Fresnillo, un hombre extraordinario, dando la batalla por los derechos de los mineros, derechos laborales, sus condiciones de vida, su seguridad. Y el otro era un líder campesino, Lolo López, que andaba dando la batalla también por los derechos de los trabajadores del campo, los jornaleros agrícolas, que fue uno de los primeros que empezaron a plantear que el concepto era jornaleros agrícolas, trabajadores agrícolas que requerían que se les garantizaran los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Eran una especie de misioneros que iban recorriendo el estado. Y entonces dijimos, bueno, pues queremos estar con ellos. Los jóvenes planteamos eso y vino a mí seguramente aquella vieja noción de que si a mi padre le decían que era comunista por los libros de texto gratuito, por los desayunos escolares, bueno, pues entonces yo quería ser comunista. Y así es como me acerqué a la izquierda política de nuestro país, una izquierda que no tenía registro electoral, que era perseguida, que era satanizada, pero fue una etapa de formación social, de compromiso con mi país, de sacudimiento muy fuerte. Buscábamos lecturas, queríamos saber más del país. En nuestras manos cayó el libro La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska y entre los compañeros compartíamos la lectura. Además, queríamos saber qué sucedía en México y también de alguna manera logramos conseguir la revista política que editaba Marcué Pardiñas, que era una revista muy crítica, parecida a Proceso, pero que nos la pasábamos de mano en mano. Y luego también había un enorme deseo de cambiar la vida en Zacatecas y dijimos a través de la cultura y formamos un pequeño grupo de amigos y la Federación de Estudiantes, que antes se elegía a la Federación de Estudiantes con el voto de los jóvenes universitarios, las jóvenes universitarias. Yo formé parte de la mesa directiva, René Lara y después Jaime Enríquez fueron presidentes, pero yo estaba ahí metidísima. Y entonces empezamos a invitar a escritoras, a escritores de nuestro país a que fueran a Zacatecas a unos cafés literarios. No sé qué hacíamos, pero logramos que fueran
Entonces era todo un acontecimiento llevarlos a Zacatecas, al auditorio Saavedra, Cervantes Saavedra, y sacudir a través de la literatura, de ver el mundo de otro modo a nuestro entorno. Eso es, en rasgos muy apretados, aunque me he extendido mucho, parte de lo que a mí me formó. No, hombre, por favor, ya tuve que sacar mi cafecito porque esto está poniéndose muy bueno. Oiga, doña Amalia, vamos a tener que invitarla otra vez porque esto estoy viendo que el tiempo no nos va a alcanzar. Es una delicia escucharla y me surgen muchas preguntas, me surgen mucho, creo que ha dejado muchas puntas de diferentes hilos para ir jalando y creo que se puede desdoblar muchos temas. Rescato algunas cosas de las que menciona. Primero, nacer en el seno familiar de un hombre político, un hombre que su trayectoria es la vida pública, con una niña que a los 6 años su padre es gobernador y prácticamente la primaria la estudia mientras es gobernador. Pues ahí teníamos la primera tentación de ser la niña diferente del grupo, ¿no? La que la tratan diferente los maestros, la que la trata diferente los amigos, porque es la hija del gobernador. Luego viene este mundo real, literal, que en un momento en donde era difícil que alguien tomara un avión, no había redes sociales, las comunicaciones eran muy limitadas, y de pronto esa niña a punto de cambiar a ser adolescente viaja por el mundo, donde no era común que los niños estudiaran otro idioma. Es más, no era necesario, no solamente común, sino como para qué subirse a un avión por primera vez en esa transición cuando uno biológicamente está sufriendo cambios y se va al mundo. ¿Cómo mantener esa cautela, esos pies en la tierra? Y sí, nos comenta que cuando ve lo de Tlatelolco decide regresar a México después de este ir y venir de oriente a occidente, porque pues, vivir en mundos totalmente diferentes. Si hoy es complicado entenderlos, antes, bueno, pues todavía más. ¿En qué momento la cabeza de Amalia García empieza a poner las cosas en su lugar? ¿En qué momento dimensiona? Porque escucho paralelismos y contradicciones que parecerían en el lenguaje de un ciudadano como yo, ajeno a la política, en donde en México hoy escuchamos comunismo o socialismo y se nos paran los pelos de punta. Hoy escuchamos que si el presidente nos va a llevar hacia un comunismo y empieza el run run abajo. Creo que los mexicanos no sabemos leer, creo que no hemos sabido estudiar y de pronto escuchamos palabras, porque ni siquiera conceptos, palabras que nos aterran. Oímos comunismo, socialismo y nos paran los pelos de punta. Y de pronto la escucha usted decir socialismo democrático, cuando el común del denominador de los mexicanos decimos comunismo es sinónimo de no democracia. Escucho mencionar a esos dos hombres, el minero y el de los derechos de los trabajadores, y los refiere usted como misioneros. Cuando nosotros escuchamos la palabra misioneros, lo relacionamos con religión, lo relacionamos con el catolicismo, con el cristianismo. Luego escucho palabras hermosas como la cultura, como el arte, como los escritores, y de pronto hay oscurantismo en esos ayeres de que los escritores pues eran los radicales y los que no. Entonces me surgen un sinfín de temas que yo quisiera que nos diga cómo Amalia García Medina en su adolescencia acomoda todo esto que estoy mencionando, cómo le da justa dimensión y cómo regresa y dice vamos a empezar a ser una activista pero ordenada, congruente. Porque no era más fácil quedarse en el extranjero, doña Amalia, no era más fácil ser escritora e intelectual en el extranjero y ser famosa escritora en el mundo. No era más fácil. Bueno, tal vez lo que explica que yo tenga esta manera de ver el mundo y mis hermanos también es la formación familiar.
Mi padre era un hombre con una gran convicción de que teníamos que ser respetuosos absolutamente con todo el mundo. Cuando fue gobernador, una de las cuestiones que él repetía constantemente era, este es una labor de servicio, estamos trabajando por la gente, mi obligación y mi deseo y mi voluntad y mi sueño es hacer algo por Zacatecas. No era quiero tener, quiero poseer, quiero acumular. No existía eso. Bueno, si usted va a Zacatecas y pregunta por mi padre, seguramente que le dirán, un hombre honesto, honorable, modesto en su actitud, siempre con la gente. Podía caminar por el estado de Zacatecas tranquilamente después de haber sido gobernador, embajador, con el afecto de las personas. Y luego eso, que eran sus convicciones, lo traducía en la propia vida familiar. Le comentaba yo que éramos los hijos del gobernador, nos poníamos nuestra mochila y nos íbamos caminando a la escuela. Nada de que aquí los va a llevar el chofer y el guarura y el no sé, eso no existía. En nuestra familia, en la casa, eso no existía. Llegábamos, bueno, yo estaba además en una escuela en donde la anexa a la normal, la directora se caracterizaba por ser muy estricta. La maestra Soledad Fernández, quien de Zacatecas escuche, sabe que era estricta. Y si había algo por qué llamarlo la atención, me mandaban a la dirección. Todavía se acostumbraba eso de que, bueno, pues entonces te paras de espaldas y volteando hacia la pared y te quedas en esa esquina castigado. Aquí todos los niños y las niñas son iguales y se les trata igual. Nada de que la hija del gobernador, sino que el trato era idéntico. No solamente era mi padre y la familia, sino el entorno también, que asumía que el trato tenía que ser idéntico. La directora, que era una directora muy estricta, muy querida, muy reconocida. Después uno crece y uno dice, nos hizo un bien a todos, porque si no, quién sabe qué hubiera sucedido. Entonces, un entorno de no creer, y era algo reiterado en la familia, que porque tu padre tenía un cargo, entonces tú eras distinto al resto, sino ver el cargo como una responsabilidad, como una obligación. Eh, Era una visión totalmente diferente de los espacios públicos y eso también nos formó. Mis hermanos, yo fui gobernadora del estado de Zacatecas y recuerdo que cuando gané las elecciones, un momento muy duro, pocos semanas antes de las elecciones porque falleció mi padre, y mi mamá lo que me dijo una vez que regresamos del sepelio, dijo, tu padre era un hombre que asumía con responsabilidad sus compromisos y tú asumiste el compromiso de ser candidata y tienes que concluir tu campaña, no hay tiempo para el luto. Y fue durísimo, no había tiempo para el luto, pero una vez que ganó la elección, mi madre nos reunió, a mis hermanos nos invitó a comer a su casa en Tacualeche, que es un pueblito, antes era un ranchito cerca de Zacatecas. Todos seguramente, hasta yo, creímos que era para celebrar que había ganado la elección, pero cuando íbamos a comer dijo, los invité a que estuvieran aquí, les dijo a mis hermanos, para decirles que Amalia ganó la elección. Y cuando digo esto, quiero decir que ella fue la que lo ganó, no ustedes. Si yo me entero que alguno de ustedes utilizan su nombre para querer tener algún privilegio, se las van a ver conmigo. Y entonces, bueno, y todo el mundo conoce a mis hermanos en Zacatecas. Ellos continuaron con su vida, uno trabajando en la biblioteca Mauricio Magdaleno como lo había hecho antes y el resto de su vida y siguió igual ahí, sin ningún privilegio. Otro de mis hermanos en el Tribunal Superior de Justicia trabajando igual que lo había hecho. No cambiaron ni de casa, ni de, bueno, de absoluta, ni de esposa, como se dice, o de esposo, ¿verdad? En ese momento, porque luego carro, casa, etcétera. Mis hermanos que trabajaban, algunos de ellos continúan en la universidad dando clases. Laurita, que fundó el Centro de Idiomas en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y siguió dando sus clases. Cuitláhuac, que ha seguido dando sus clases y trabajando en la universidad. Conchita, que trabajaba en la Procuraduría de Justicia, trabajo muy duro, muy fuerte, pero es su vocación.
desde que era estudiante en la Facultad de Derecho en Zacatecas, decía que empezó a ir a la Procuraduría trabajando como chícharo, es decir, llevando fotocopias, sacaba fotocopias y empezó desde ese momento en la Procuraduría hasta en esa labor hasta que se jubiló. Entonces, mi familia no cambió, mis hermanos, su estilo de vida continuaron haciendo lo mismo, pero es formación. Creo que es la sociedad la que nos impone valores, pero en las familias también se reproducen estos valores. Y el servir, el servir, el servir, el servir a la gente era algo que mi padre repetía constantemente. Esta actitud muy enérgica de mi madre también estaba presente. Entonces, la formación familiar era importante y creo que eso es parte de las raíces de uno, lo que a uno lo ha formado, lo que a mí y a mis hermanos, a mis hermanas nos formó, esa visión de que estar en un cargo público es una tarea, una obligación, una labor de servicio, no el espacio para privilegios. ¿Qué la lleva finalmente después de la gubernatura y antes de qué la lleva? Es ¿cómo se siente Amalia García después de haber sido gobernadora de su estado? El mayor privilegio que puede tener un ciudadano de servir al estado que lo vio nacer y después de el ejemplo y el piso que le dejó su padre, porque pues no es lo mismo llegar a ser el primero que ser el segundo, ya trayendo una responsabilidad del piso que deja su padre. Y si volviera a ser gobernadora de Zacatecas, ¿qué haría diferente de lo que hizo? Bueno, tiene razón cuando dice del piso que dejó mi padre. En esto que le comento de la actitud de mi madre cuando ganó las elecciones, no solamente les dijo eso a mis hermanos, de que quien había ganado era yo, el voto era para mí y no para ellos y que tenían ellos que actuar con mucho respeto a esa responsabilidad que me había dado la gente y no utilizarla. Pero también conmigo ella tiene acumuladas ahí sus fotografías, sus álbums, las cosas de mi padre, su biblioteca. Y entonces a la biblioteca dijo, quiero que vengan a la biblioteca. Y entonces ella ya había preparado los tenía ahí en el escritorio, unos álbums con fotografías. Y entonces me dice, mira lo que hizo tu padre. En la época en que mi padre fue gobernador, hubo un gran impulso a la electrificación del Estado, por ejemplo, a la construcción de escuelas, de carreteras, hospitales, en una época dura, modesta, pero con un enorme esfuerzo. Entonces nos empieza a enseñar las fotografías y dice, ¿ves todo esto que hizo tu padre? Dice, bueno, pues tú tienes que hacer el doble, es tu obligación. Entonces era decir, sí, eso que usted me decía el piso es real. Y además mi madre lo planteó, dijo, todo esto hizo tu padre, quiero que lo veas, tú tienes que hacer el doble, porque si es vocación de servicio, entonces tienes que hacer todo tu esfuerzo para que Zacatecas siga creciendo, tiene que crecer y tú tienes ese compromiso ahora que has ganado. Y bueno, yo, ¿qué es lo que tenía? Tenía, como yo lo llamo, mi mapa de navegación. Y también lo digo sin demérito de la edad en absoluto, pero si yo hubiera sido gobernadora tal vez unos 10 años antes, no hubiera hecho todo lo que hice. Los años le dan a uno una visión mucho más completa. Este mapa de navegación del que yo hablo era un mapa de navegación muy preciso, tenía la madurez, tenía el conocimiento porque había sido diputada federal, porque había sido senadora, porque había sido representante en la Asamblea de la Ciudad de México, elegida a la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México, y entonces me daba una visión de cómo debía ser el plan de desarrollo para Zacatecas, qué debía programar, qué debía incluir, qué prioridades. Sin embargo, hay que decir, una cosa es la madurez. Tenía la mayor parte de mi vida adolescente y ya antes de ser gobernadora había vivido en la Ciudad de México. Yo me siento, y espero que nadie en Zacatecas se sienta agraviado, pero soy mitad zacatecana y mitad chilanga. Yo soy, como digo, una zacatecana chilanga. Y entonces había vivido en la Ciudad de México y esto me daba también una visión
y relaciones y conocimiento. Había estado muy activa en movimientos sociales en la Ciudad de México, con el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres, con los derechos del movimiento homosexual, gay, a sus derechos a ser personas respetadas, a no ser excluidas ni subordinadas, por los derechos políticos, por la democracia. Me había involucrado intensamente en la batalla por la democracia en nuestro país, para que el pluralismo, la pluralidad se pudiera expresar sin ser perseguida. Entonces había participado en movimientos importantes. Eso me había dado una formación, una visión, una madurez, pero al ser candidata en Zacatecas, después de un proceso interno muy interesante, al mismo tiempo yo tenía conciencia de que había algunos ámbitos que no conocía suficientemente como para ser gobernadora. En la campaña, uno de los candidatos, Francisco López, candidato a gobernador por el PAN, aparecía en un spot publicitario, en un tractor con sombrero, cinto piteado, y decía: Amalia, ¿cómo quieres ser gobernadora si no conoces el campo zacatecano? Yo sí lo conozco, les habla Pancho López. Bueno, pues era muy fuerte eso. Claro, las mujeres se movilizaron y Pancho López tuvo que quitar su spot porque las mujeres en el estado se indignaron. Pero una vez que gané la elección, fue a verme y me dijo: oiga, gobernadora, pues yo quisiera ser el delegado de la Secretaría de Agricultura en el estado. Don Javier Usabiaga me dijo que él no me nombrará si usted no está de acuerdo y que tenía que venir a verla. Y le dije: Pancho, pero si yo estoy agradecidísima con usted. Y me dice: ¿cómo que agradecida? Le digo: ¿se acuerda de aquel spot? Bueno, decía, que me traiga la tierra. Bueno, así me lo diseñaron. No, no, le dije: es que de verdad estoy agradecida con usted, se lo digo en serio. Yo no conocía suficientemente el campo zacatecano. Y cuando usted sacó ese spot, yo dije: tengo que meterme a fondo a conocer el campo zacatecano, sus necesidades, qué es lo que lo puede desarrollar. Y entonces, a lo largo de la campaña, uno de los ámbitos en donde yo puse más el acento fue no solamente meterme a conocer el campo zacatecano, sino a ir detectando quienes tenían el mayor conocimiento, las mejores propuestas, la mejor visión, la experiencia en el campo zacatecano. Y mi decisión fue que tenía que acercarme a ellos y a ese punto de vista para hacer un esfuerzo de transformarlo. Algo que hicimos durante el gobierno, por ejemplo, fue echar a andar invernaderos. Conocimos la experiencia, especialmente la de Almería en España, que es una región con poquísima agua, casi no llueve, pero los invernaderos que han desplegado ahí, parecido a lo de Israel, es impresionante. Desde Almería surten casi a toda Europa de hortalizas. Y entonces nos pusimos en contacto con ellos, hicimos un convenio y les dijimos: lo que queremos no son los fierros nosotros los tenemos aquí, podemos armar los invernaderos. Lo que queremos es la transmisión de conocimiento, la experiencia, eso es lo que queremos adquirir. Entonces, el ir a una campaña y luego ganar, cómo gobernar, bueno, viendo en dónde tenía uno huecos y cómo tenía que cerrar esos huecos. Mi carta de navegación incluía, por supuesto, detonar el campo zacatecano, porque era una de nuestras carencias. Y luego otro de los retos que tenía en un estado de migrantes donde prácticamente la mitad de la población está en Estados Unidos. Todos sabemos lo que es la migración. Los hermanos de mi madre fueron braceros, mi tío Toño, mi tío Cuco, mi tío Rafael habían sido braceros. Yo de niña, siendo mi padre gobernador, pero yo veía a mi madre y a mis tías añorando ver, a, como ellas decían, a sus hermanitos queridos que estaban del otro lado trabajando en los Estados Unidos. Entonces, como gobernadora, yo me planteaba qué hacer para que podamos disminuir la migración, para que la gente se quede en su tierra, para que este dolor de la separación de las familias no sea tan fuerte. Bueno, el campo, intentar modernizar la producción agrícola, los invernaderos, las tecnologías, acercarnos a los expertos, a los que saben, para que hicieran un gran acuerdo con los productores. Eso era una parte, pero la otra parte era qué hacer. Y entonces recuerdo haber ido a una conferencia en donde vino un ministro de un estado de la India, el estado de Andhra Pradesh,
Y cuando él describió ese estado, yo dije, es muy parecido a Zacatecas, poca agua, casi no llueve, una situación muy dura, la vida de la gente es difícil, pero él decía, con las tecnologías de la información hemos cambiado la vida. Y mi conclusión fue, si ellos han cambiado la vida, ¿por qué nosotros no? ¿Qué tenemos de diferentes? ¿Cuál es la diferencia entre ese estado, Andhra Pradesh de la India, y Zacatecas? La única diferencia es la voluntad, la decisión de tomar un camino de formación. Y entonces mi decisión fue impulsar educación, la formación. En una de las áreas, de los ámbitos que más me apliqué fue, tenemos que formar a nuestros niños de otra manera, como lo hacen, por supuesto, pero introduciendo el conocimiento del siglo XXI. En la era del conocimiento, de las tecnologías de la información, los niños tienen que tener acceso a eso. Y entonces entramos en contacto con la Universidad de Carnegie Mellon, entramos en contacto con jóvenes migrantes zacatecanos que estaban en Estados Unidos detonando las tecnologías de la información, algunos de ellos en Chicago, otros estaban en Monterrey, otros estaban en Querétaro, otros en la Ciudad de México, Monterrey, en Nuevo León, en Jalisco. Y entonces les dijimos, ¿por qué no vienen a Zacatecas? Echemos a andar algunos proyectos. Y un grupo de ellos dijeron robótica para los niños, clases de robótica. ¿Por qué robótica? Porque si ellos diseñan sus robots, lo que no va a significar que todos van a ser robots, a diseñar robots cuando crezcan, sino que tenemos que garantizar que tengan acceso al conocimiento, al pensamiento crítico, a la imaginación. Y entonces se diseñó un programa de robótica para niños de primaria, de quinto y sexto año de primaria. Lo echamos a andar en 70 escuelas en distintas partes del estado, en zonas del semidesierto, en zonas rurales, en la ciudad de Zacatecas, y en 70 escuelas. Los maestros, las maestras, que yo les agradezco de verdad, porque a veces se dice, es que los maestros, si no se les paga horas extras y si no se les paga no sé cuánto, no participan. Bueno, las maestras y los maestros dijeron, nosotros queremos formarnos, queremos saber cómo enseñar a nuestros niños. Era fuera del plan de estudios, no estaba en el plan de estudios oficial nacional que uno tiene que seguir, así es que no iba a haber pago de horas extras y no teníamos el dinero para eso. Entonces se decidió detonar en los cursos de robótica para niños y niñas de primaria y luego se abrió una maestría para que pudiéramos detonar también las tecnologías de la información y entré en contacto con el Instituto Politécnico Nacional, con su director, así como lo hicieron en Silao, que llevaron un campus y yo ya conocía la experiencia de Silao que había llegado el campus. Ustedes fue parte muy importante de eso y le agradezco porque yo seguí el ejemplo. Y dije, en Zacatecas tenemos que tener otro campus, un campus. Solamente hay dos fuera de la Ciudad de México, el de Silao y el de Zacatecas, del Instituto Politécnico Nacional. Fue una batalla, le quiero decir, porque me decían acá, pero ¿por qué un campus del Instituto Politécnico Nacional de Zacatecas? El que creyó en mí fue el director general del Instituto Politécnico Nacional. Él me dijo, por supuesto que sí, pero la gestión ante la Secretaría de Hacienda en la Cámara de Diputados, finalmente, seguramente que se hartaron de que yo casi hacía un plantón permanente y ponía ahí mi tienda de campaña en la Secretaría de Hacienda y con los diputados y dije, oh, está bien. Y entonces se aprobó abrir un campus en Zacatecas, un campus que tiene 4 carreras principalmente. Es ingeniería en alimentos, ingeniería medioambiental, mecatrónica, ingeniería en sistemas, porque dijimos, bueno, si vamos a abrir un campus, que sea un campus viendo hacia el siglo XXI, a la formación del siglo XXI. Esas eran los retos que yo me planteé como gobernadora. En mi plan de navegación en este mapa, una de las cuestiones fundamentales era cómo hacemos para que la educación se fortalezca, para ver hacia el siglo XXI, para que la gente se pueda quedar en su tierra y desde acá diseñen, trabajen y puedan estar conectados con el resto del mundo, pero que tengan un trabajo. Y bueno, otro de mis retos fue salvar a la universidad. La Universidad Autónoma de Zacatecas estaba en un punto crítico y estaba a punto de cerrar porque tenía una deuda gigantesca, era ya insoportable, impagable.
Y lo que decidí es que teníamos que salvarla. Llegué nuevamente con el secretario de Hacienda y me dijo, Amalia, esto es imposible. La universidad está en tal nivel de endeudamiento que ya prácticamente no quedan alternativas, no se puede hacer casi nada. Dice, pero yo insistía en que teníamos que rescatarla, salvarla. Dijo, te propongo algo. Te propongo que si tú logras que aumente la edad de jubilación de los maestros de la universidad, de las maestras, y si además se comprometen a un plan de investigación, de estudios, a elevar el nivel y la calidad, entonces acepto que se haga el rescate. Y trabajamos en un rescate muy sólido, muy serio, pero veamos que aumente la edad de jubilación. No lo vas a conseguir jamás. Primero te van a quemar Palacio de Gobierno antes de que tú consigas que los universitarios aumenten la edad de jubilación. Bueno, le dije, muy bien, aceptado el reto, acepto el reto. Regreso a Zacatecas, hablo con maestros, universitarios, investigadores, con el secretario general del Sindicato de Maestros, el doctor Burnes, un científico extraordinario. Todos ellos conocían, pero conocieron con más detalle la situación crítica de la universidad. Dijeron, vayamos a plantearle esto a la comunidad universitaria y que la decisión se tome por el voto universal de todos los maestros, aumentar la edad de jubilación. Se hizo una gran difusión a pros y contras. Quienes no estaban de acuerdo con el aumento de la edad de jubilación, los encabezaba un doctor extraordinario a quien quiero muchísimo, el doctor Reveles, Carlos Reveles. Se dio la votación en urnas de todos los maestros universitarios y empató la votación, 50-50. 50 porque aumentar la edad de jubilación, 50% en contra, pero el estatuto de los maestros del sindicato señalaba que en caso de que en alguna ocasión hubiera empate, lo cual parecía absolutamente improbable, que el secretario general desempataba. Entonces el doctor Burnes, el doctor Arturo Burnes, con su voto desempató y dijo, aumenta la edad de jubilación. Bueno, dijo, a ver si no me linchan, me van a quemar en una hoguera. Pero quienes perdieron la otra mitad, el otro 50, el doctor Reveles, por supuesto, mi reconocimiento a todos ellos, dijeron, perdimos por un voto, ese voto de calidad está en nuestros estatutos y lo respetamos. Entonces llegué ya con el secretario de Hacienda y le dije, se aprobó, no hay conflicto, no me quemaron Palacio de Gobierno, aumenta la jubilación. Dijo, no puede ser. Yo estaba seguro que no lo ibas a conseguir jamás, que te ibas a llevar todo el sexenio en pelea política, que no lo ibas a lograr. Dijo, ni modo, está bien. Entonces, ahí va el rescate y se armó el rescate. Entonces le aposté mucho a la educación, le aposté al campo, por supuesto a la salud, porque estando en campaña hice encuestas para ver qué le preocupaba más a la gente. Yo creía que iban a decir que seguridad o que iban a decir que le preocupaba educación, pero en primer lugar estaba la salud. Y entonces decidí que teníamos que atender la salud en Zacatecas, por supuesto las medidas preventivas, brigadas que recorrían el estado, ver alimentación, pero también se construyeron hospitales, un gran hospital en la ciudad de Zacatecas, el Hospital de la Mujer, pero además más de 70 hospitales comunitarios, porque el estado es muy grande, muy extenso, para que todo mundo no tuvieran que llegar a la capital del estado. Y además, en la ciudad de Zacatecas, el hospital que existe tiene un albergue, las personas no tienen que quedarse ni en la calle ni en los pasillos durmiendo, sino que llegan de sus comunidades, pero en ese albergue se pueden quedar. En fin, se hizo un gran trabajo para acercar salud y otro de mis retos era comunicar a Zacatecas. Zacatecas está en el centro del país, pero parecía que estaba en el fin del mundo. Cuando uno decía a Zacatecas, decían a Zacatecas, pero ¿cómo? ¿Cuántas horas? Porque aunque mi padre había hecho una gran labor en carreteras, pero eran carreteras hechas hacía medio siglo, de 2 carriles, había una gran cantidad de accidentes. Y entonces yo decía, vamos a comunicar a Zacatecas como una estrella a todos los puntos cardinales. Y con esta decisión fui nuevamente a la batalla, a la gestión, a la presión
para que se comunicara a Zacatecas. Hicimos las autopistas, la autopista Saltillo, que nos comunicaba al norte, la autopista hacia San Luis Potosí, que es una autopista fundamental, porque es la Panamericana, comunica con el centro del país. Modernizamos hacia Jerez, bueno, hay una autopista maravillosa hacia Jerez, y luego a Villanueva. Se hicieron carreteras hacia municipios que no tenían carreteras, sino que era un camino rural de brecha en el semidesierto. Se modernizó, es decir, como una estrella comunicar a Zacatecas, y eso significó también inversión productiva. Generó impacto para que hubiera recursos moviéndose, porque cuando hay obra, cuando está la obra, entonces la derrama es en muchos otros ámbitos de la economía, se mueve la economía. Hubo un gran desarrollo. El Producto Interno Bruto de Zacatecas creció, mientras que el nacional era como de 2%, en Zacatecas era de 5%, casi 6%. Ocupamos el segundo lugar nacional en mi gobierno, de acuerdo con el INEGI, en crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, se hizo hasta el máximo, estirando al máximo para que hubiera desarrollo. No se pudieron hacer muchas cosas más porque 6 años no dan para tanto. Creo que lo fundamental es que cuando hay buenas decisiones, hay un buen plan, hay buen diseño de políticas públicas, en lugar de desechar todo, ver qué es lo que vale la pena, qué funciona, y pensar a largo plazo. Como dicen los chinos piensan a largo plazo. Así como se propusieron construir la muralla, y así como decidieron que iban a ser la primer potencia del planeta. Yo estuve en China en 1985, y cuando los visité todavía era una sociedad rural, todo el mundo comía, como decían ellos, de la olla común, se vestían casi igual. Y los chinos me decían, me invitó el Partido Comunista Chino, me decían, cuando del exterior nos critican por eso, es que si no repartiéramos así habría hambruna, pero es que tenemos un país rural y nuestro objetivo es que en 50 años vamos a ser la primer potencia del mundo, porque decidimos que vamos a formar a nuestros jóvenes, que vamos a adquirir el conocimiento y que vamos a cambiar. Y yo pensé, dije, bueno, ese es como... Bueno, no se han cumplido los 50 años de eso y ya son prácticamente la primer potencia mundial. Entonces, pensar a largo plazo de manera consistente, saber cuáles son las prioridades, yo creo que es muy importante. Y bueno, ¿cuál era uno de mis objetivos siendo gobernadora y una mujer de izquierda? Yo creo que una de las obligaciones cuando uno gobierna es dar resultados. La gente quiere resultados, quiere mejorar su vida, quiere que se impacte en donde las acciones de gobierno puedan ser más duraderas y más profundas. Y creo que así debe ser. Bueno, además, siendo una mujer de izquierda comprometida con la democracia, yo había aprendido que la izquierda es estar en contra de los privilegios para unos cuantos. ¿Quiénes deben ser los únicos privilegiados en una sociedad donde haya derechos? Los privilegiados son los que menos tienen, o los que están en condiciones más vulnerables, los niños, las niñas, las personas adultos mayores, etcétera. Quienes están en las condiciones de mayor desventaja son quienes deben ser los privilegiados y las privilegiadas, pero tenemos que optar, buscar una sociedad basada en los derechos y la garantía y el acceso de derechos para todas y para todos, y en la democracia, en la participación de todas y de todos, que se involucren, que hagan suyas las decisiones porque les benefician y les cambian la vida. Sin lugar a dudas, sigue la constante que de verdad yo creo, digo, tengo la fortuna y la dicha de conocerla y de seguirla por muchos años, como bien lo comentó, primero por mi padre, que admiraba y que respetaba a su papá, y después por seguirle su carrera política. Le toca la lucha por la democracia real en los 90s. Le toca caminar junto a Cuauhtémoc Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo, a Eberto Castillo, Ifigenia Martínez, Gilberto Rincón Gallardo, formar el PRD en un momento sumamente complicado donde había un partido hegemónico como era el PRI, y surge
y empiezan a dar la lucha junto con Acción Nacional y empiezan a transformar. Le toca ser presidenta del PRD también, le toca ser oposición real de un partido hegemónico y después tejer consensos con ese cambio democrático en el 2000. Y eso me lleva a dos cosas. La primera, ¿se puede en México transitar en medio de un consenso? ¿Se puede en México construir, doña Amalia, siendo oposición? ¿Se puede gobernar este país con miras al futuro? ¿O por qué no terminamos de ser ese país fuerte, decidido? ¿Por qué cada 3 años, cada 6 años es borrón y cuenta nueva? Es volver a reconstruir y no damos continuidad a lo bueno y queremos volver a empezar. Y la segunda, sigo insistiendo, me sorprende gratamente y de verdad que yo creo que muchos de los que nos están escuchando y nos van a seguir viendo en este video posteriormente, me sigue sorprendiendo oír a una mujer de izquierda por por esos paradigmas y por esos estereotipos que tenemos los mexicanos, hablar una mujer de izquierda, hablar de economía, hablar de desarrollo, hablar de tecnologías de la información, hablar de educación, hablar de inversión, hablar de infraestructura, hablar de desarrollo, ese referente de China, de donde es real, eso no puede taparse el sol con un dedo, hoy está compitiendo y en muchas cosas ya es un país de primer mundo y una potencia mundial. ¿Qué nos pasa como mexicanos? ¿En dónde nos hemos perdido? ¿Dónde está la lucha y dónde no hemos tenido esa continuidad para ser el país que deberíamos de ser? Bueno, hay quienes dicen que cuando en México empezamos a hablar de la transición democrática, era porque se requería ir a una transición, a una transformación, pero México tiene tal vez en la historia del planeta las transiciones más prolongadas en la historia. Es increíble desde cuándo estamos hablando de transición, desde cuándo estamos hablando de cambios. Bueno, en lo que se refiere a mi vida política consciente ya como una ciudadana, yo tengo 30 años oyendo hablar de transición, 30 años en que oímos hablar de que una transición, y creo que es fundamental que pongamos en el centro cuáles son los ámbitos en los cuales queremos esa transformación, en qué ámbitos. Sí creo que debe haber una transformación que garantice que el servicio público sea verdaderamente un servicio público. ¿Qué veo del actual gobierno? Es un gobierno que genera debate, polémica, pasiones. Quienes aman al presidente se envuelven en la bandera y son capaces de tirarse de la torre latinoamericana envueltos en la bandera. Quienes no lo pueden ver ni en pintura consideran que es lo más adverso que le pudo haber pasado al país. Sin embargo, creo que algo en lo que él ha puesto su empeño es en combatir la corrupción. La corrupción es inaceptable, es un cáncer. No quiere decir que en otros países no haya corrupción. En Francia, en Suecia, en todos lados puede haber corrupción. El problema es si hay impunidad. No debe haber impunidad. Tiene que haber unas reglas en la sociedad que establezcan con toda claridad que quien utiliza recurso público, que es en beneficio de la sociedad, lo utilice para beneficio personal, para enriquecerse, para acumular. Esto no puede ser, tiene que ser sancionado. Y me parece que eso debe ser un gran acuerdo nacional. Ahorita está el debate, el escándalo sobre los Oya, pero lo que esperaríamos es que no suceda como cada sexenio, que en cada sexenio, al principio, el primer año, los primeros 2 años, se persigue a algunos personajes siniestros, corruptos, y luego no pasa nada, sino que un gran acuerdo nacional, y yo creo que ahí todo mundo tendría que decir que está a favor, independientemente de posiciones, de visiones ideológicas, políticas, tenemos que ponerle un alto a la corrupción, porque la sangría es insoportable. Bueno, y más en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, con la pandemia, la economía de todo el planeta se cayó, la economía mexicana se cayó. Esperemos que se recupere, pero la situación es muy difícil.
Millones de personas en el planeta han perdido su empleo. En nuestro país, miles y miles de personas han perdido su empleo, su negocio, su empresa, su empeño de toda la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ponernos de acuerdo en algunos elementos, en algunas cuestiones que sean duraderas. ¿Qué se hace en Naciones Unidas? Bueno, en Naciones Unidas las naciones tienen las visiones, los puntos de vista más diversos. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Como dicen ahí, en un paper se dice en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo y nunca vamos a estar de acuerdo. Bueno, pues en lo que estamos de acuerdo puede ser una cosa o dos cosas o tres cosas. Trabajemos en eso de manera duradera. Un acuerdo, y ya no menciono el Pacto por México, porque el Pacto por México fue un desastre. Yo voté en contra de la contrarreforma en materia energética, pero acuerdo en el mejor sentido humano del término político, yo diría incluso de compromiso personal. Y decir, en estos temas, en estos asuntos, nos vamos a poner de acuerdo. Uno es en contra de la corrupción. Pero yo diría, y lo digo muy convencida, otro de los grandes acuerdos tiene que ser cambiar y mejorar la vida de las mujeres. Somos más de la mitad de la población. La pandemia, como usted bien decía, sacó muchas cosas a la luz, cosas que no se veían, perdón, que estaban ahí, pero que no se visualizaban, que no se les había puesto el reflector. Y una de esas son las condiciones de las mujeres. En medio de la caída de la economía, ¿quién está sosteniendo en estos 5 meses? ¿Quién ha sostenido al país? Las mujeres, con el trabajo de cuidados que realizamos en la casa, con lo que se realiza en el hogar. Sin esa tarea de las mujeres en el hogar, bueno, esto sí sería insoportable. No podemos ni siquiera imaginarnos lo que esto sería. Entonces, hay ahora una visibilización de que las mujeres hacemos tareas importantes, pero también, aunque hace ya tiempo que se venía planteando, tenemos que ponerlo en el centro, el derecho a los cuidados. Perdón, cuando hablo demasiado me pongo un poco con algo de carraspera. Bueno, el derecho a los cuidados. La CEPAL, Naciones Unidas, lo han venido planteando últimamente, en los últimos 8, 10 años. Yo misma, como secretaria de Trabajo en la Ciudad de México, me metí de cabeza a plantear el derecho a los cuidados. Todas las personas tenemos derecho a los cuidados, pero las personas cuidadoras también tenemos derechos. Y las personas cuidadoras, que somos mayoritariamente las mujeres, mientras las instituciones, la seguridad social va bien o mal, sobre los hombros de las mujeres recaen estas tareas que debían ser responsabilidad pública, que debían ser responsabilidad compartida por la sociedad, que debían ser tareas compartidas en las familias y no recaer solamente sobre los hombros de las mujeres. Tenemos que compartir los cuidados, tenemos que hacer que esto, que es un trabajo poco reconocido porque no es asalariado, porque se considera que es la misión de las mujeres, la misión en la vida, para eso nacimos. Bueno, no es así. El INEGI reconoce en nuestro país desde hace ya varios años y en 2015 señalaba que el trabajo, las tareas de cuidados y labores en el hogar equivale al 23% del Producto Interno Bruto en México. Al 23% del Producto Interno Bruto en México. ¿Qué significa esto? Que debemos garantizar que las personas cuidadoras tengamos también derecho al tiempo libre, a nuestro tiempo. ¿A qué le dedicamos nuestro tiempo en la vida las mujeres? Y yo creo que el gran acuerdo tiene que ser derecho a que las mujeres también tengamos ese tiempo libre. Entonces, en las políticas públicas, yo al presidente, ¿qué le pediría? Al licenciado López Obrador, a quien conozco desde hace años, que se canalicen recursos para estancias infantiles, que se garanticen recursos para que las mujeres podamos tener el tiempo libre para prepararnos. Cuando digo en plural, me incluyo, pero hablo de todas las mujeres, para que no haya una gobernadora o algunas cuantas diputadas, no, para que haya
muchas mujeres, todas las mujeres que lo deseen así, que opten o por ser gobernadoras o por ser académicas o por estar en el ámbito que deseen, pero que tengan el tiempo y el espacio para poder destinarlo también para sí mismas. Que ese terreno chicloso que está en los hogares no nos limite, pero no es una tarea personal, individual, nada más. El Estado con mayúscula, el Estado mexicano, tiene que entrar a cambiar la vida de las mujeres. Entonces, combatir la corrupción debe ser un gran acuerdo, pero también transformar la vida de las mujeres a las que se les debe tanto, sobre las cuales ha recaído sobre sus hombros la vida de la sociedad, del planeta, de las familias, para eso también medidas específicas para establecer con toda claridad mecanismos para que disminuyan los feminicidios, para que desaparezcan los feminicidios. Es insoportable. Ya la violencia en el hogar no puede continuar, no debe continuar. Y entonces requerimos que existan mecanismos no individuales, no es tarea de cada persona nada más. Es un asunto que el Estado debe asumir, que la sociedad debe asumir, que en las familias se debe asumir. Educación es otro de los ámbitos que me parece fundamental. Y ahora que tenemos este gran reto, el gran reto de la pandemia, de las tecnologías de la información, ¿qué sucede con esos niños, niñas, jóvenes que están en zonas o incluso en grandes ciudades y que no tienen acceso a una computadora, al conocimiento tecnológico, a las telecomunicaciones? Bueno, que la brecha que se abre puede ser una brecha insalvable. Y hoy lo que se requiere es que junto a las televisoras, está bien que las televisoras participen, pero no solamente. Y mientras antes se criticaba que se dotara de una computadora a cada niño, a cada niña, yo diría una labor del gobierno y de los diputados, diputadas en el presupuesto es que cada familia tenga por lo menos una computadora y que haya banda ancha en el país, que todo mundo tenga acceso. Si la educación es una prioridad, porque debe ser una prioridad, tiene que ser una prioridad, tenemos que asumir que en la era del conocimiento, pero también en la era de la pandemia, esta es la época en la que nos tocó vivir, las tecnologías deben estar al servicio de la educación para cerrar las brechas, porque si no, la brecha que se abre es una brecha insalvable. ¿Cuál es uno de los cánceres más profundos de nuestra sociedad? Sí, la corrupción, pero el otro, y no solo en México, es la desigualdad. Y para cerrar la brecha de desigualdad está la educación en formas tradicionales, pero en las formas no tradicionales que ya la propia pandemia nos está imponiendo. Y para eso no es suficiente decirles que prendan su televisión. Es necesario también que cada hogar cuente con banda ancha, que en cada lugar se cuente con una computadora, que se cuente con los instrumentos y las herramientas para que nadie se quede atrás, para que nadie se quede rezagada ni rezagado. Creo que el gran acuerdo tiene que ser, tenemos que tomar las medidas puntuales para disminuir e ir enfrentando y acabando con la desigualdad, que es el gran cáncer de nuestros tiempos en el planeta y en nuestro país. México es uno de los países más desiguales del mundo, no solo de Latinoamérica. Y creo que si nos ponemos de acuerdo con una visión de Estado en cuestiones fundamentales, podríamos caminar bien. Le digo, doña Amalia, que esto podríamos estar aquí toda la mañana. Están llegando muchos comentarios de que hay mujeres que no la conocían y hoy están muy sorprendidas, no solamente de conocerla, sino de escucharla, y están pidiendo que la invite. Hago yo un foro permanente de mujer digital. Estoy haciendo un foro internacional de mujeres y me comprometo a invitarla y tenerla en el foro mexicano, porque estoy liderando el proyecto de mujeres en América Latina y ahora yo soy feminista, así es que nazco en un seno de puras mujeres, puras hermanas luchonas, mi madre luchona, mis abuelas luchonas y mi padre un respetuoso de las mujeres, así es que estoy formado en mujeres, con mujeres, para mujeres, así es que la vamos a invitar, doña Amalia. Y perfilándonos al cierre, doña Amalia,
¿Dónde está doña Amalia? La necesitamos a Amalia García Medina en Voz de México, necesitamos estos liderazgos, necesitamos contrapesos, necesitamos empuje. Hoy los ciudadanos nos sentimos abandonados y con falta de liderazgos, estamos hartos de los partidos políticos, estamos hartos de la politiquería, de la descalificación. Nos llegan una cantidad de WhatsApps y de memes y de todo. Como lo dijo al principio, hay quien se envuelve en la bandera por el presidente y hay quien saca los rifles contra el presidente. Ya no podemos vivir en un país polarizado. Los ciudadanos estamos hartos de escuchar en un oído una cosa, en otro. Vienen elecciones en el 2021. Vemos muy lejanos el 2024. ¿Dónde está Amalia García y dónde están las Amalias García que deberían o debemos de estar siguiendo, empujando y apoyando para que las transformaciones se den y este país vaya hacia adelante? Bueno, yo estoy muy atenta a lo que pasa en el país. Vengo de, como lo hemos platicado, de una familia que siempre está atenta a lo que pasa en México, que no está metida solamente hacia adentro, no está ensimismada, sino atenta. Pero también creo que es un periodo en el cual la pandemia que nos golpeó, estos cambios políticos que se están desarrollando y que estamos viviendo en nuestro país, nos ponen en un momento de reflexión. En el caso mío, participando con algunas conferencias, elaborando, trabajando, escribiendo. Estoy escribiendo porque creo que también la reflexión puede aportar, rescatando mis documentos que no había tenido tiempo jamás de poner orden en mi archivo para tener datos, información muy precisa, pero sobre todo participo activamente con grupos de mujeres, mujeres en plural, es una de las organizaciones plurales en las que participo muy activamente. 50 más 1 es otra organización de mujeres en la que participo activamente, y son organizaciones o grupos más bien de mujeres que estamos muy activas en distintos ámbitos. Son instancias, yo diría, muy poderosas por la iniciativa, la inteligencia, la capacidad que está conjuntamente involucrada ahí. En ambas instancias, 50 más 1 o mujeres en plural, hay mujeres que tienen espacios de decisión, senadoras, diputadas locales, magistradas, ministras, líderes empresariales, líderes sociales, están involucradas en su ámbito particular. Y entonces participo activamente junto con ellas porque se están promoviendo iniciativas de ley, reformas a la legislación, dando la batalla para que los presupuestos, las políticas públicas vayan en un sentido que cambie la vida. Cuando digo la vida de las mujeres, en realidad estoy diciendo la vida de todas y todos nosotros, porque si cambia la vida de una mujer, cambia la vida de una sociedad, cambia la vida de la ciudad, del entorno, del país. Y estoy muy involucrada en ese ámbito. Había estado participando muy activamente, he bajado un poco la participación, pero sigue siendo una de mis causas los derechos de los migrantes, de las personas migrantes. Como le decía, vengo de una familia donde hubo migrantes, mis tíos braceros, y el estado de Zacatecas tiene la mitad de su población en Estados Unidos. En Estados Unidos muy en contacto, no solo con organizaciones de migrantes, sino con instituciones académicas, con universidades en las áreas de estudios México, Estados Unidos, que trabajan en esta área, con congresistas norteamericanos, especialmente, pues por supuesto, usted lo entenderá, los del Partido Demócrata, que son con quienes tengo más afinidad, con algunas amistades muy queridas ahí. En el ámbito internacional, que me interesa, me ocupa, me preocupa, no solamente las tecnologías se nos acercaron, el mundo se achicó, sino que además yo, por mi propia vida personal, cuando uno habla de la situación internacional,
hay también una simpatía a ver el planeta. Si entonces tanto mi interés en política internacional, en lo que pasa en el planeta, como en la causa de los derechos de las personas migrantes, migrantes, inmigrantes, transmigrantes, por supuesto, refugiadas, personas refugiadas, y en la causa de los derechos de las mujeres. En eso sigo participando, sigo activa, pero sí veo a muchas mujeres con liderazgo presentes, muchas jóvenes, muchos jóvenes, jóvenes, hombres y mujeres, con deseos de aportar, de contribuir, de hacer. Y yo espero, como lo hemos dicho todos en las redes con esta pandemia, esperemos que no solamente nos haya cambiado las formas de vivir la pandemia, sino que también haya rescatado los mejores valores, porque lo que requerimos es una sociedad con valores y compromiso con causas. Yo, ¿qué he hecho a lo largo de mi vida? Y lo sigo haciendo, abrazar causas, causas de la sociedad que son también mis causas. Y creo que si uno tiene como uno de sus objetivos fortalecer, aportar por esas causas, algo le daremos a nuestro país. Bueno, pues si ya sabe que ya era su fan, hoy vuelvo a levantar la mano, cuente conmigo y está comprometida también e invitada a estos foros de mujeres, Mujer Digital, no solamente para América Latina, sino para México. Y bueno, pues ya estoy muy revolucionado de algunas ideas de lo que está diciendo. Cuente con nosotros, cuente con este humilde foro. Que yo no soy comunicólogo, no me dedico a esto lo abrimos precisamente para aprovechar el espacio de la pandemia. Y esto es lo más valioso de estas charlas, rescatar, conocer y valorar personas como usted, que siempre he dicho que es un gran ser humano. Estoy muy emocionado, estoy muy entusiasmado. Siempre ha sido una delicia platicar con usted, pero hoy, la verdad de todas las charlas y obviamente reconociendo a todas las personalidades que han pasado por aquí, hoy me siento muy complacido. Estoy segurísimo que quienes están viendo esta transmisión y quienes la van a ver se están quedando con un gran sabor de boca, doña Amalia. Con mucho cariño le agradezco sus palabras, de verdad. Y cada vez que lo veo, pienso en Jerez, que digo, sí, yo soy una Zacatecana chilanga, pero buena parte de mi corazón está en Jerez. Es una maravilla. Cuando pase esto, a quienes nos escuchan, visiten Zacatecas y visiten Jerez, es extraordinario. Y usted lleva parte de Jerez ahí en su sangre. Le agradezco sus palabras, mucho cariño y también mucho reconocimiento por todo lo que usted ha hecho, extraordinario, por nuestro país para detonarlo, con aquel Puerto Seco en Silao, y por lo que sigue haciendo. Muchas gracias. Pues le agradezco muchísimo, doña Amalia. La verdad es que no la quiero despedir porque queda el compromiso de continuar. Esto yo creo que es solamente la introducción de lo que haremos juntos, porque yo sí quiero tomarle la palabra, yo sí me quiero sumar por México y no se trata de hablar de izquierdas ni de derechas, se trata de hablar de México. Tenemos un país apasionante y yo como usted, están escuchando mis hijos, están las mujeres de este país hoy aquí presentes en esta charla y quiero decirles que si nos sumamos fuera de estar viendo si tal o cual partido político, si tal o cual persona va a llegar al poder, lo vamos a construir desde casa. Así es que le agradezco muchísimo, de verdad, este espacio tiene el cariño de mi familia, tiene el cariño de muchísima gente que se está conectando ahorita y queda abierto este espacio permanentemente para doña Amalia García Medina. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Sin duda, nos hemos quedado con un gran sabor de boca. Báñense, arréglense, manden una señal clara. No estamos de vacaciones en medio de este sufrimiento, en medio de esta situación. Desde casa, los papás tenemos la gran responsabilidad de decirles a los hijos: estamos caídos, pero no abandonados, no muertos. Vamos a salir adelante, vamos a construir esto todos los días y no esperemos que alguien o algo venga a rescatarnos. Empecemos en casa y hoy tuvimos a un gran ser humano, doña Amalia García Medina. Muchísimas gracias. Que tengan bonito día a todos.
ánimo, estamos en miércoles, todavía hay que echarle ganas. Gracias, que Dios los bendiga. Ánimo. Hasta luego.